Windows 75 se lanzó en 1975. Windows in the Release se lanzó en 1976. Windows -1.01 se lanzó en 1976. Windows Codename Earthquake se lanzó en 1976. Windows -1.00 se lanzó en 1976. Windows 76 se lanzó en 1976. Windows Codename Pioneer se lanzó en 1976. Windows Super Disk, Microsoft Super Disk se lanzó en 1976. Windows 77 se lanzó en 1977. Windows -0.01 se lanzó en 1978. Windows 78 se lanzó en 1978. Windows 79 se lanzó en 1979. Windows 0 se lanzó en 1980. Windows 0.01 se lanzó en 1980. Windows 80 se lanzó en 1980. Windows 0.11 se lanzó en 1980. Windows 0.21 se lanzó en 1981. Windows 0.251 se lanzó en 1981. Windows 0.251 Server se lanzó en 1981. Windows 81 se lanzó en 1981. Windows Delta Release se lanzó en 1981. Windows 0.31 se lanzó en 1981. Windows 0.41 se lanzó en 1982. Windows 82 se lanzó en 1982. Windows Internal Test Release 3 se lanzó en 1983. Windows Alpha Release se lanzó en 1983. Windows 0.51 se lanzó en 1983. Windows 83 se lanzó en 1983. Windows Piano se lanzó. Windows Piano se lanzó en 1983. Windows Beta Release se lanzó en 1984. Windows 84 se lanzó en 1984. Windows Final Beta Release se lanzó en 1984. Windows Beta Release se lanzó en 1985. Windows Premier Edition se lanzó en 1985. Windows 1 se lanzó en 1985. En 1985 se lanzó la primera versión de Windows 1.01. Windows 1.01 se lanzó en 1985. Windows 85 se lanzó en 1985. Windows 1.xx se lanzó en 1985. Windows NT 1.01 se lanzó en 1985. Windows 1.11 se lanzó en 1985. Windows 1.01 Server se lanzó en 1986. Windows 1.01.11 se lanzó en 1985 y 1986. Windows 100.09 Centuritum se lanzó en 1986. Windows 1.02 se lanzó en 1986. Windows 1.03 se lanzó en 1986. Windows 86 se lanzó en 1986. Windows TC 1.03 se lanzó en 1986. Windows 1.03.04 se lanzó en 1985 y 1986. Windows
1.03. Olivetti Release 1.02 se lanzó en 1986. Windows 10.00 Prototype se lanzó en 1986. Windows 1.0 Windows 1 se lanzó en 1986. Windows 1.04 se lanzó en 1987. Windows 2 se lanzó en 1987. El segundo sistema operativo que se lanzó en 1900. La segunda versión se lanzó en 1987. Windows 2.01 se lanzó en 1987. Windows 2.01 se lanzó en 1987. Windows 2.03 se lanzó en 1987. Windows 2.03 Server se lanzó en 1987. Windows 87 se lanzó en 1987. Windows SN 1987A se lanzó en 1987. Windows Codename Atlanta se lanzó en 1987. Windows NT 2.01 se lanzó en 1987. Windows 2.1 se lanzó en 1988. Windows 1.05 se lanzó en 1988. Windows 88 se lanzó en 1988. Windows 2.03 se lanzó en 1988. Windows 2.11 se lanzó en 1989. Windows 2.11 también se lanzó lo mismo. Windows 3.0 We Believe in Magic lanzó en 1989. Windows 2.00 se lanzó en 1989. Windows 2.2 se lanzó en 1989. Windows 2.1 se lanzó en 1989. Windows 2.11 se lanzó en 1989. Windows 89 se lanzó en 1989. Windows 3, el tercer sistema operativo de la tercera versión de Windows se lanzó en 1990. Windows 3 for Workgroups se lanzó en 1990. Windows 3 with Multimedia Extension se lanzó en 1990. Windows NT 3 se lanzó en 1990. Windows 3 se lanzó en 1990. Windows 3 Graphical Environments 1.0 se lanzó en 1990. Windows 3.01 se lanzó en 1990. Windows 90 se lanzó en 1990. Windows 3.02 se lanzó en 1990. Windows 3.1 se lanzó en 1990. Windows 3.1 se lanzó en 1991. Windows 3.1 Beta Release 1 se lanzó en 1991. Windows Graphical Environment with Multimedia Extensions 1 se lanzó en 1991. Windows 3.03 se lanzó en 1991. Windows 3.1 Beta Release 2 se lanzó en 1991. Windows 3.04 se lanzó en 1991. Windows Codename Jamnus se lanzó en 1991. Windows 1.06 se lanzó en 1991. Windows 3.05 se lanzó en 1991. Windows 91 se lanzó en 1991. Windows 3.06 se lanzó en 1991. Windows 95 se lanzó en 1991, 4 años antes de que aparezca. Se lanzó el Dell Release. Windows 3.07 se lanzó en 1991. Windows 3.08 se lanzó en 1991. Windows 95 se lanzó en 1991. La prebeta. Windows 3.08 se lanzó en 1991. Windows 3.09 se lanzó en 1992.
Windows 3.1 Incremental Beta Release se lanzó en 1992. Windows 3.1 Final Beta Release se lanzó en 1992. Windows 3.1 se lanzó en 1992.